Amén. Asimismo, queremos darle la bienvenida a toda persona en esta mañana. Iglesia, ¿por qué no le da un aplauso a toda persona que nos está, sintonizando en esta mañana? Amén. Queremos darle la bienvenida a muchas personas. Nos ven, nos sintonizan en Costa Rica, nos sintonizan en Guatemala, en Honduras, República Dominicana. Allá está el pastor querido, ¿verdad? Que acabamos de tener por acá. Le enviamos un saludo y también le enviamos un saludo cariñoso a nuestros pastores. Iglesia, por favor, vamos a darles un aplauso, darle gracias a Dios por ellos. Ellos están sintonizando. Muchas personas del ministerio también están sintonizando y le damos gracias a Dios por ellos. Amén. Así es que también queremos enviar un saludo. Me dijeron de que hoy es el Día de las Madres en Costa Rica, ¿verdad? Pues sabe que la hermana Elkis, ella es bien patriarca. Eso es muy bueno, hermana. Y me dijo, no se le vaya a olvidar darle un saludo a las madres de Costa Rica. Usted sabe que uno hay que someterse, ¿verdad? Así es que le enviamos un saludo a todas las madrecitas y a las que están de madre también allá en Costa Rica. Que el Señor las bendiga, que el Señor siga usándolas y pues sigan siendo esas madres preciosas, ¿verdad? Que tienen esos hijos. La palabra de Dios dice que nosotros los hijos honremos a los padres, ¿verdad? Porque dice que larga vida tendremos. Amén. Así es que en esta mañana pues vamos a entrar sin más preámbulos, vamos a lo que venimos y es a la palabra de Dios. Y les invito asimismo, por favor, que abran sus Biblias. Si usted trajo su Biblia, pues que la abra. Si trajo su libreta, apunte. O si no trajo su Biblia, yo sé que ahora estamos con mucha tecnología, pues los tienen en el iPad, lo tienen en los teléfonos, ¿verdad? Pues acompáñenme a esta jornada pues de aproximadamente, 45 minutos. Y vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. Y hoy me quiero concentrar, hermanos, siempre por lo regular, cuando traemos la palabra, que el Señor nos da la oportunidad. Gracias por esa oportunidad. Siempre nos concentramos en traer un personaje, un hombre, esto y lo otro. Por lo regular, la mayoría pues de los siervos, discípulos, profetas, hombres. Pero hoy me quiero concentrar en las mujeres. Para mí pues es muy especial. He leído mucho de ella, un poco he predicado de ella, pero entre más usted escudriña la palabra de Dios, dice que es una fuente inagotable, es un tesoro escondido, hermano, que usted abre, usted sigue encontrando tantas cosas lindas, preciosas que podemos aprender, principios espirituales. Y quiero que vayamos a Juan, si son tan amables. Juan capítulo 4. Y vamos a empezar en el versículo 29. Juan capítulo 4, en el verso 29. Y cuando lo tengan, digan amén, por favor. Cuatro 29. Y dice así, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hace una pregunta, lo voy a repetir. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos, ya está bendecida, Señor. Y te pedimos, Señor, que guardes los labios del predicador que son impuros, Señor. Te pido, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, que la meditación de mis labios, la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca, Señor, sean gratas a ti, que tu palabra sea glorificada y que muchas personas puedan, Señor, recibirla, Señor, porque es refrigerio, es medicina, dice tu palabra, para nuestros huesos. Señor, otorga salvación, tu Espíritu Santo de convicción, de pecado, de justicia y de juicio en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice amén, amén.
Hermanos, en el capítulo 4 de Juan, del Evangelio de Juan, nos encontramos a prácticamente a una mujer llamada samaritana. Okay, una mujer llamada samaritana con un trasfondo bastante sordido. Okay. Jesús dice que la halló, cuando llegó a sacar agua de un pozo. Y dice que en el encuentro que él tuvo con esta mujer, pues transformó su vida. Déjeme decirle que cuando usted tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Juan dedica, fíjese cuántas veces no he leído yo este relato, esta historia. Y el apóstol Juan dedica 42 versículos sobre esta mujer. Vea que si esta mujer es interesante, tiene algo especial. Y él dedica 42 versículos para contar el asombroso prácticamente encuentro de esta mujer con el maestro, con Jesús. ¿Verdad? Y a primera vista, hermanos, mucho de esta escena parece corriente y sin trascendencia, pero aquí está una mujer, número uno, anónima, que realiza la más doméstica de las tareas cotidianas, porque era a diario, ella dice la Biblia que hacía lo mismo. ¿Y qué era? Era venir a sacar, dice, la ración diaria de agua para su familia. Y cuenta, dice que ella vino sola. Dice que ella llegaba sola. A una hora en que probablemente no esperaba encontrar absolutamente a nadie más en el pozo. Ella sabía la hora exacta cuando ella tenía que ir a buscar agua en el pozo. Y es posible que eso no sea una indicación de su calidad de marginada, Pero Jesús, dice la Biblia, que viajando a través de la región de camino hacia Jerusalén, se detuvo. Número uno, me llama la atención que cuando leo dice que él se detuvo a descansar junto a un pozo. Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Será que las cosas de Dios son coincidencia, hermanos, o son diosidencia? ¿Será que Él ya lo tiene todo planeado? No será, es que es así. Amén. Entonces dice que sus discípulos, cuando Él se detiene en el pozo para descansar, dice que sus discípulos van hacia otra ciudad vecina a buscar algo para comer. Y él, dice la Biblia, que al no tener absolutamente nada con que sacar el agua, del pozo, pidió a la mujer que le diera de beber. Ahora, quiero detenerme acá un poquito y hablemos un poquito de historia. Estaba metiéndome y quería ver exactamente la ubicación excepcional de que la Biblia nos habla acerca de este pozo. Y mirado de más cerca, hermanos, sin embargo, en este cuadro, pues hay muchos detalles, ¿verdad? Que se pueden sacar, ¿verdad? Que son beneficios. Pero en primer lugar me di cuenta de algo. Esta era el pozo de Jacob. Ubicado, dice, en una parcela prácticamente, no sé cómo le llaman, una parcela, una finca, un lugar muy grande, ¿verdad? De la tierra de esa región, muy conocida por los estudiosos del Viejo Testamento, y dice que este lugar era el campo de Jacob, que había adquirido, que había comprado, para instalar su tienda en la tierra de Canaán, como lo relata Génesis 33. Usted puede apuntarlo y usted lo puede ver. No vamos por tiempo por la cosa del tiempo, no vamos a ir mucho a todos estos, pero le voy a dar los versículos. Créame, hermano, que ya los examiné, ya los leí, ya los he visto, ¿verdad? Y Génesis 33, 18 al 19 habla que Jacob adquirió esta tierra. ¿Sabe cuánto pagó? 100 monedas de plata. Dice que le costó esa tierra.
Y no solamente lo compró, pero ahí dice que hizo un altar, Jacob. Un altar, y lo llamó Elohim Israel, que significa el Dios de Israel. Se llama. Hasta la fecha todavía ese pozo existe. Y eso lo podemos ver también, ¿verdad?, en el versículo 20 de Génesis 33. Pero este mismo campo, hermanos, fue el primer, prácticamente la primera propiedad en ese entonces, como dice lo menciona la escritura, que un israelita pues compra en la tierra prometida. Dice la Biblia que antes Abraham había también había comprado la heredad de Efrón, en que se halla la cueva donde ambos están pues enterrados, donde él y Sara fueron sepultados. Lo dice Génesis 23, 17 y 18, y lo puede ver también en el capítulo 25, si no me equivoco, 9 en adelante. Pero esta propiedad fue en realidad, hermano, el hogar de Jacob. Ahí fue donde él se estableció, ahí él vivía. Y Juan 4:5, capítulo 4 y versículo 5, nos recuerda que esta era la misma porción de suelo de Jacob. Esta porción era heredad para su hijo José. Esa era la herencia de José, su hijo predilecto, como lo dice Génesis 48, capítulo 48, versículo 21. Dice también que es el mismo lugar. Fíjese, nótese que le estoy dando todos estos detalles porque no era, hermano, simplemente un pocito. No era simplemente porque Jesús había caminado y pasó y encontró un charquito, un pocito donde tomar agua. Esto era muy importante para los judíos. Y este era el mismo lugar en que después fueron puestos los huesos de José. Recuérdese que José, por la providencia de Dios, por la soberanía de Dios, él fue vendido como esclavo, dice la Biblia. ¿Y hacia dónde lo llevaron? ¿Hacia dónde lo llevaron? Hacia Egipto. Pero antes de morir, José le dice al pueblo, ¿ok?, y los hace jurar que cuando él muera y que cuando ellos entraran a la tierra prometida, les hizo jurar que llevaran su cadáver y que lo enterraran en la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Y es el mismo lugar donde los huesos de José estaban, pues prácticamente fueron sepultados para su descanso definitivo. Josué 24:32, usted lo puede leer en su casa. También me llama la atención que dice que Moisés dejó Egipto y él llevó consigo el féretro de José. 40 años, usted se imagina 40 años cargando ese féretro ahí. Por supuesto, en ese entonces, hermanos, los egipcios eran expertos en embalsamiento, o sea, embalsamaban los cuerpos y ellos eran pues muy inteligentes y prácticamente ya José, 40 años, era una momia, hermano. Pero el pueblo de Israel tenía que llevar consigo los huesos de José. Capítulo 50 de Génesis, versos 24 y 26, y lo podemos ver en Éxodo 13:16 también. Los israelitas llevaron consigo esos restos durante 40 años que permanecieron en el desierto. Uno de sus primeros actos después de conquistar la tierra, dice la Biblia prometida, fue el entierro definitivo de esos huesos, donde en esa tierra donde Jacob había comprado. Y todo esto se hizo, hermano, acorde, ¿verdad?, a lo que había pedido José. Era una instrucción. Era algo, hermano, no es que el pueblo de Israel cargaba el féretro de José, usted sabe, brujería, hermano, porque andan cargando. No, eso tenía que ser así, porque era un mandato de parte de Dios. Para los israelitas, la historia de los huesos de José, hermanos, era un recuerdo muy significativo. Significativo sobre la fidelidad de Dios para con ellos. ¿Cuántos creen de que Dios es fiel? Aunque nosotros, ¿qué?, seamos infieles. Yo no sé cuántos
A veces hacemos la pregunta, ¿cuántos somos fieles a Dios? Y todos levantamos la mano, ¿verdad? Eso es mentira, hermano. Dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Él sí permanece fiel. Amén. Nosotros somos infieles. En algún momento hemos sido infieles a Dios. Como dijo hermano Robert, hemos pecado. Todos los días tenemos que venir con un corazón contrito y humillado y decirle, Señor, he pecado contra ti. El arrepentimiento, con ese arrepentimiento que venimos nosotros los hijos de Dios, no es un arrepentimiento para salvación porque ya somos salvos por su gracia, pero es un arrepentimiento porque todos los días pecamos, o ya sea con un dicho, o ya sea con la mente, ya sea con cualquier cosa, pero pecamos. Pero abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso? Abogado tenemos para con el Padre. Y dice la Biblia que el pozo estaba en la propiedad. Ahora no se menciona exactamente el pozo en el Antiguo Testamento, pero su ubicación estaba bien establecida en los días de Jesús. Y este pozo, dice la Biblia, Juan 4:11, si usted puede ir ahí, mire lo que dice Juan 4:11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Sacar qué? ¿Sacar qué? El agua. Y el pozo es ¿qué? Hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dicen los historiadores, los eruditas, que en ese entonces este pozo medía aproximadamente 40 metros de profundidad. Si usted multiplica, si no me equivoco, 40 metros por 3.281 equivalen como a 130 y pico de pies lineales de profundidad. Está bastante hondo, hermano. 133 o 135 pies es bastante. Esto era lo que tenía este pozo de profundidad. Y era accesible, dice que había una soga. Yo estaba viendo ayer un poco sobre eso. Dice que tenían una larga soga que llegaba a ese hoyo cavado. Y tenía una piedra de caliza blanda, dice, donde ese estanque abajo se nutría en primavera bastante, por lo que su agua era siempre fresca, pura y fría. Qué rico. Imagínense. Y este es el único pozo prácticamente y el de mejor agua, el que había la mejor agua en su entorno en ese entonces, donde abundaban los manantiales, dice la Biblia. Y los israelitas, hermanos, consideraban la existencia de ese manantial en la propiedad de Jacob como una prueba de la gracia y misericordia de Dios para con su patriarca Jacob. Era una bendición, dice la Biblia. Por lo tanto, su ubicación tenía una muy larga y significativa historia en la tradición judía. Y hasta la fecha todavía lo tienen. De hecho, muchos todavía judíos van y adoran, hermano, en ese lugar. Y no solamente judíos, pero musulmanes también. Porque era una lucha, hermanos. Había una lucha en que ¿de quién es este pozo? ¿Me entienden? Y en los tiempos de Jesús, sin embargo, hermanos, esta porción de territorio prácticamente estaba situada en Samaria, dice la Biblia. Y en ese otro, prácticamente, y es importante, este detalle es muy importante acerca de de lo que presenta el apóstol Juan en el capítulo 4. Y para Jesús, estar en Samaria prácticamente era del todo inusual, hermanos. Y quizás era hasta un poco escandaloso, porque nadie de los judíos les gustaba pasar por Samaria. No es que era prohibido, pero no les gustaba. De hecho, dice que los samaritanos eran considerados impuros.
por los israelitas. Eran la escoria, se puede decir. Unos decían que eran como perros. Creían que no eran pues humanos. Los trataban muy mal. Y dice la Biblia que Jesús en el versículo 3 dice que dejó Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea, dice la Biblia. Y Jesús viajaba de Jerusalén hacia Galilea. Y si usted mira en un mapa, usted puede llegar a la casa y lo puede chequear y usted puede mirar prácticamente la ruta más directa, hermanos, entre esos dos puntos era Samaria, prácticamente. Jesús tenía que llegar a Jerusalén, pero tenía que pasar por Samaria. Era una ruta prácticamente, ¿verdad? Vamos a llamarle, qué sé yo, recta, no había que hacer tanto. Porque si usted se iba por el otro lado, tenía que caminar más kilómetros. Era más cansado. Amén. Pero en los tiempos de Jesús, prácticamente, cualquier judío, escuche, cualquier judío se respetaba a sí mismo y por lo tanto, ese judío viajaría siempre por una ruta diferente para esquivar Samaria. En lugar de venir, ¿verdad? Se ahorraban días de camino, pero no, ellos eran se respetaban, ellos eran dignos y ellos decían que ellos no eran dignos de pasar por la escoria prácticamente, y para no contaminarse ellos preferían viajar largos caminos y pues prácticamente evitar pasar por Samaria. Y la vía preferida, se puede decir, pasaba al este del río Jordán, luego se dirigía al norte por Decápolis, dice, estaba viendo antes de cruzar el Jordán, y después venía Galilea de nuevo. Esta ruta alternativa prácticamente significaba muchas millas de camino. Recuérdese que antes algunos, los que tenían dinero tal vez tenían su camellito o tenían su burrito, si no pues eran el carro de Don Nando, ratos a pie y ratos andando, como dicen a veces. Para que se ría un poco, hermano. Todo tenía que ser a pie. Ahora hoy tenemos la facilidad, hermano, que usted tiene que ir a cualquier otra ciudad. Usted agarra su carro y dice el límite 45 y va a 60 millas y llega en 10 minutos, 15 minutos. Hoy podemos movernos de un estado para otro. Puede tomar horas para ir de un estado a otro, pero llegamos algunos estados el mismo día, a otros, puede ser 2 días, pero en esto, hermano, eso tomaba días y días. Y estos judíos dice que preferirían caminar mucho más de lo que tenían que hacerlo, porque querían evadir a los samaritanos. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Gracias por preguntarme, pero le voy a decir de todas maneras. Los samaritanos eran un pueblo de raza mixta. ¿Ok? Era un pueblo de raza mixta, descendientes de los paganos prácticamente. No eran una raza como los hebreos, pura, delante de Dios, por supuesto. Y dice que esta raza se habían casado con los pocos israelitas que permanecieron allí. Después dice que los asirios, conquistaron el reino del norte en el año 722 antes de Cristo. Ya en esos tiempos, hermanos, Nehemías, en el siglo V, prácticamente del siglo V antes de Cristo, tenía problemas ya con los samaritanos. Imagínense qué tan viejos eran. Y dice que los samaritanos continuaban una serie, eran una serie de amenazas, se puede decir, para la pureza de Israel. Por eso la historia registra que el principal problema para Nehemías fue un hombre llamado Sanbalat. No sé si usted lo ha escuchado, Nehemías. Usted puede leer el capítulo 4 de Nehemías léase todo Nehemías cuando pueda. Hermanos, es muy edificante. Y había un hombre que se llamaba Sanbalat y era un problema para Nehemías, uno de los primeros gobernantes de Samaria, prácticamente. Y un nieto, hermanos, del sumo sacerdote que era judío,
era de un linaje real. Dice que se casó con la hija de Sanballat. ¿Por qué había problemas siempre con el pueblo de Israel cuando Dios le decía, no se mezclen? Por eso la Biblia dice, hermanos, no os caséis con yugos desiguales. Todavía esa promesa está vigente. Por eso es que muchos vienen a veces donde el pastor, ay, pastor, es que mi marido no es cristiano. No, no es creyente. Guess what? Ese va a ser tu lija hasta que el Señor lo salve, hasta que el Señor otorgue arrepentimiento. Ese siempre ha sido el problema. La desobediencia, donde el pueblo de Israel siempre vivía mezclándose con una raza que no eran. Y dice que el nieto de este sumo sacerdote, hermanos, imagínense, no era cualquier persona. Se casó con la hija de Sanballat. Lo que causó, dice, una ira en Nehemías. Por tanto, dice Nehemías en el capítulo 13, versículo 28, dice, por tanto, lo ahuyenté de mí, lo saqué. Escribió Nehemías. Nehemías era un hombre celoso de Dios. Él había sido llamado a construir el muro, a devolver de nuevo esta alabanza, a devolver esta adoración, a que el pueblo de Israel se dirigiera de nuevo y pusiera sus ojos en el Señor. Y tal matrimonio no solamente contaminaba, dice Nehemías en el versículo 29, el capítulo 13 de Nehemías, dice que contaminaba el sacerdocio y el pacto de sacerdocio y de los levitas. Pero Nehemías hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Y en el primer siglo, hermanos, dice que los samaritanos tenían una cultura distinta, construida en torno a una religión pues falsa, mala, se mezclaba esa religión con aspectos del judaísmo, porque tenían ciertas cosas del judaísmo, pero de grosero paganismo. Había mucho paganismo en ellos. Y dice que su lugar prácticamente de adoración estaba sobre el monte Gerizim, ahí donde ellos iban a adorar. Porque este hombre Sanballat había construido allí un templo para rivalizar con el templo de Jerusalén. Los judíos pues adoraban en el templo de Jerusalén, pero este hombre se construyó un templo para que ellos fueran a adorar también. Por cierto, hermanos, el templo samaritano era servido por un falso sacerdocio. Recuerde usted que los israelitas en el reino del norte habían ya corrompido el judaísmo, hermanos. Varios siglos pues antes habían establecido otro sacerdocio. Y eso prácticamente, ese sabor amargo, adulterado del judaísmo, fue precisamente lo que dio origen al samaritanismo prácticamente. De ahí surgió toda esta raza. Así esa religión samaritana estaba doblemente alejada de la verdadera religión. Pero ellos mantenían algo peculiar. Dice que ellos pues prácticamente mantenían ciertos elementos principales de la doctrina judía. Una cosa que ellos reconocían, hermano, era el Pentateuco. Usted sabe cuál es el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia. Y dice que ellos tenían, pues le daban, pues estudiaban el Pentateuco, primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero que rechazaban, dice, los salmos y los profetas. El desprecio, hermanos, prácticamente de los judíos por los samaritanos era tan fuerte, hermano, en el primer siglo, que la mayoría simplemente se rehusaba a viajar a través de Samaria, a pesar de la importancia de esa tierra en su patrimonio. Y deliberadamente, hermanos, cuando yo leo esto lo hizo a propósito Jesús. Deliberadamente Jesús rompió con todo protocolo.
rompió con toda tradición, rompió con este convencionalismo, se puede decir. Y Juan 4:4 dice esto, dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Realmente le era necesario pasar por Samaria. Y cuando escucho esta frase, le era necesario pasar por Samaria, me recuerdo cuando también le dice un día a los discípulos, ya tarde, dice la Biblia, ya casi de noche. Le dice, a lo mejor los discípulos habían hecho todo lo que tenían que hacer, tal vez habían sanado enfermos ese día, habían hecho tantas cosas, y según dijeron ellos, ahora nos vamos a ir a relax un poco, tal vez nos vamos a ir a tomar un cafecito con el maestro y a relajarnos. Y cuando el maestro les dice, alisten la barca porque vamos a pasar al otro lado. Fue un de repente. Y dice que pasaron al otro lado. ¿Por qué? Porque había un propósito. ¿De qué? De liberar. Y dice aquí que deliberadamente Jesús rompió con todo eso. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque tenía un propósito que cumplir con una mujer. Tenía un propósito, hermano, que cumplir con una mujer. Y esto requeriría que viajara a través de Samaria. Y no solamente viajara a través de Samaria, pero que se detuviera en el histórico pozo. Conversara con esta mujer problemática prácticamente, porque la mujer era un problema para algunos, para otros era un deleite. Y había necesidad que el maestro pasara por ahí e hiciera una divulgación sin precedentes de su misión e identidad. Él simplemente pasa. Visto de otro modo, se puede decir, hermanos, que que era inusual. Esto no era lógico. Pero vuelvo a repetir, el maestro no le importaba ninguno de estos protocolos. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y no era inusual que él se mantuviera solo. Cuando él estaba solo era porque él iba a orar. Y en ese momento él hablaba con su padre. De lo contrario, siempre andaba con multitudes, lo rodeaban a él. Es sorprendente darse cuenta, hermanos, que Dios encarnado pudiera sentirse físicamente cansado, como lo dice el versículo 6, y sediento, como lo dice el versículo 7. Usted puede leerlo. El Dios encarnado dice que estaba cansado. Es fabuloso, hermanos, que Jesús pudiera intencionalmente, porque fue intencionalmente, elegir ese lugar e iniciar una conversación con una miserable mujer samaritana como esta. Y dice el versículo 9 que era insólito aún para ella que un judío quisiera prácticamente dirigirle la palabra. Ella no entendía eso, hermanos. Se había considerado, pues, ultrajante o sea, para él, que bebiera de un vaso, hermanos, prácticamente impuro. No era normal. Porque los judíos, la tradición que ellos llevaban, hermanos, ellos eran bien, no sé, en un lenguaje moderno ahora, eran bien delicados. Y no les gustaba contaminarse. Y especialmente, imagínense beber de un vaso que le pertenecía a una mujer impura prácticamente. Y parece extraño también que una mujer como esta entrara tan rápidamente en un extenso diálogo prácticamente teológico con el maestro. Y podemos maravillarnos, hermanos, ver cuán ricas
esas enseñanzas del maestro, aún en un contexto como este, como el que estamos leyendo, que no era muy bueno. Se trataba de una mujer prácticamente adúltera, tal vez fornicaria, que andaba, imagínense, haciendo todo lo que ella hacía. Y Jesús no le importó nada de eso. A él no vio nada de eso, hermanos. Pudo haber algo diferente en esa mujer, como lo vio en usted y en mí. Tal vez muchos lo han criticado. Miren esto. Miren, el pastor cuenta de que decía su familia, y ese diablo como dice él, y ese diablo se convirtió. Lo que para unos no tiene importancia, no tiene validez, para Cristo dice, para mí si tú eres importante y tienes propósito. Diga, yo tengo propósito en el Señor. Dale un aplauso al Padre. El corazón y el alma de toda la Escritura, hermanos, nos enseña que la auténtica adoración se puede condensar en apenas unas pocas palabras que Jesús dijo a esta mujer en los versículos 21 y 24. Usted lo puede leer. Dice que sobrecoge que su propio pecado fuera un tema tan grande en su corazón y mente. Y cuando Jesús se refiere a esto, pues prácticamente en el versículo 18, y aún cuando ella inicialmente parecía querer, dice, eludir el punto en el versículo 19 y 20. Ahora, me llama la atención, hermanos, que empieza una curiosa conversación entre el maestro y esta mujer. Y la conversación de Jesús con la mujer comienza de la manera bastante sencilla y natural. Y dice la Biblia que él le pide algo de beber. El pozo, ya dijimos que era hondo, hermanos, y no tenía forma de sacar el agua. Por eso le dice, dame de beber. Ahora, si usted lee aquí esta palabra, dame de beber, ¿usted no le parece que como que Jesús está siendo un poco, no sé, un poco irrespetuoso en la manera como él se está refiriendo, en la manera que él está pidiendo las cosas? Cuando yo leo, dame de beber. Muchos de nosotros, tal vez si alguien le pregunta a usted, dame de beber, le va a decir, oye, diga por favor, por lo mínimo. ¿Verdad que sí? Eso es lo primero que decimos. Y a nuestros hijos le decimos, what is the magic word? Por favor. Pero Jesús no le dijo, por favor, ¿tú crees será? No. Él le dijo, dame de beber. Él le habló con autoridad. Y esta mujer en ninguna manera, hermanos, no se ofendió. No se sintió ofendida. Como el maestro le pidió que le diera de beber. Sino al contrario, dice la Biblia, ella expresó de inmediato su sorpresa por el hecho que el maestro le estuviera pidiendo algo de beber. Y peor aún, beber de un vaso, hermanos, que estaba contaminado. Dice el versículo 9, dice esto. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Hermanos, en ese entonces había divisiones raciales, había tabús de género que impedirían a un hombre de la condición como el maestro conversar con un tipo de mujer como esta mujer, y mucho menos beber de un recipiente que no le pertenecía. Pero Jesús rompe con toda tradición, con toda religiosidad, con todo protocolo, con todo tabús. Jesús rompe con todo eso. No le importó nada.
Ahora usted se da cuenta de algo, hermano. Lea en el versículo 9, la mujer le hace una pregunta a Jesús y Jesús la evade. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Jesús no le contestó la pregunta, porque Jesús sabía todo eso. Jesús sabía que los judíos eran racistas. Jesús sabía cómo ellos trataban a los samaritanos. Pero entonces Jesús le responde con una pregunta y le dice en el versículo 10, le respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirás a él y él te dará agua viva. ¿Se da cuenta cómo Jesús prácticamente esquiva la pregunta? Ella estaba esperando de que Jesús le contestara, porque él, siendo judío, le estaba pidiendo de beber a ella. Pero Jesús hizo eso a un lado y fue y le dijo: si conocieres el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios, hermanos? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Por qué sois salvos? ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. Y este don no es de quién, de nosotros, sino de quién, de Dios. Él estaba aludiendo ya al verdadero mensaje. Miren, hermanos, Jesús ya estaba empezando a ministrar la vida de esta mujer. Pero ella entendió de inmediato el mensaje que el maestro estaba haciendo una asombrosa afirmación. Y ella dice que le responde en el versículo 11, veamos el diálogo, y le dice en el versículo 11 y 12, la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. Inteligente, ¿verdad? Porque sabía que el maestro no tenía nada. Y el pozo, le dijo, es hondo. ¿De dónde pues? Le dijo, como que tal vez tenía un poco de colombiana. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Eres tú. Fíjese, le está explicando la mujer samaritana, pero ahora viene ella y como quien dice: tú me esquivaste la pregunta, pues ahora te voy a tirar otra por ahí. Y le dice: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Y cuál es la respuesta? Pues claro que sí. Él era mayor que Jacob. Él era mayor que Jacob y cualquiera. Él era el más grande, era más grande que Jacob. Y en ese preciso, y precisamente en este punto, que quería él demostrarle eso. Pero una vez más, en lugar de responder directamente su pregunta, continuó el maestro hablándole del agua viva. El maestro sabía que esta mujer tenía necesidad de algo espiritual, tenía necesidad de algo que no había nada que la saciara, y que solamente el maestro, dándole del agua de vida que solamente él ofrece, podía ayudarla. Así andamos muchos, sedientos, que no hay nada que te satisfaga, no hay nada, no hay hombre, no hay dinero, no hay nada. Hay algo que siempre al final de la noche, cuando tú llegas a tu cama y recuestas tu cabeza en tu almohada, hay un vacío dentro de ti que nadie lo puede llenar. Solo Cristo lo puede llenar. Por eso dice la palabra que al que él hace libre es verdaderamente libre. Alguien diga amén y le dé un aplauso al Señor. Hermano, yo estaba, mire, todo el día, es precioso lo que el maestro hace en la vida de alguien. Él le aseguró
que el agua que él ofrecía, hermanos, era infinitivamente mejor que el agua del pozo, que era definitivamente el agua que este pozo daba. Tal vez le saciaba un poco la sed, especialmente si había calor. Porque déjeme decirle que dice la Biblia que en la hora sexta el maestro pasó por el pozo. ¿Y sabe cuál era la hora sexta? La hora sexta era cabal, donde se ponía el sol al mediodía. Eso estaba que ardía. Por eso el maestro estaba cansado. Por eso el maestro tenía sed. Pero él estaba asegurando que el agua que él le ofrecía era mejor que el agua que ella podía sacar del pozo. Y miren lo que dice el versículo 13 y 14. No los estoy aburriendo, hermanos. Estamos aprendiendo algo. Miren lo que dice el versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere, escuche, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Se da cuenta? Pero, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora esta mujer estaba en la cima de la curiosidad. Ahora ya me imagino la mente. Esta mujer estaba, no sé, le estaba dando, la mente le estaba dando vuelta a 1000 millas por segundo. No sé, tal vez estaba ella. Cuando ella escucha eso, le dijo: esta agua del pozo que tú bebas, vas a tener sed nuevamente, pero tu sed no es una sed física, tu sed es una sed espiritual. Y ella dice que en el versículo 15 rápido le dice: Señor, dame de esa agua, dame de esa agua porque la necesito, estoy sedienta. Necesito en mi vida, necesito un cambio en mi vida, Señor, dame de esa agua. Ya me imagino, mire, traslado a esa conversación del maestro. Con qué ternura, con qué autoridad, con qué amor le dice: mujer, esa agua no te va a ayudar. A lo que tú necesitas es salvación en tu vida. Y ella empezó a entender que él hablaba de un agua espiritual. Hermano, las parábolas y las metáforas en ese entonces era pues prácticamente una herramienta usual para la enseñanza. Jesús hablaba con mucha metáfora y muchas parábolas. Y Jesús obviamente era un tipo de rabino y un líder espiritual. Es probable que ella estuviera todavía pensando en términos literales, pero su réplica, dice la Biblia, tan solo imitó el mismo lenguaje prácticamente metafórico que él había usado con ella. Y le dice en el versículo 15, ella le dice, la mujer: Señor, dame de esa agua, para que yo, escuché, para que yo no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Dame de esa agua. Yo no sé si tú que me estás viendo estás como la mujer samaritana, sediento, sedienta, y necesitas de una agua que sacie tu interior, que sacie algo espiritual que te hace falta. Cristo es esa agua viva, es esa fuente que salta para vida eterna, como Él lo dice. Ahora esta mujer se mira en un aprieto.
Porque la verdad sobre su vida era tan horrible prácticamente que no podía pues admitirla ante el maestro. A lo mejor esa mujer se sentía pues repudiada. A lo mejor esa mujer se sentía avergonzada que el maestro le estuviera diciendo esas cosas. Parecía, cuando leo esto, digo yo, parecía que esta mujer estaba suponiendo que era una típica mujer con un hogar respetable según ella. Dirá, a lo mejor el maestro piensa que soy una mujer respetable y que tengo un hombre que me ama, que me respeta, tengo unos hijos que me bendicen, pero era todo lo contrario. Pero ella no era nada, absolutamente nada. Ella no tenía propósito. Ella no tenía a alguien que la bendijera, que la amara, que la respetara, que trabajara para ella. Porque en ese entonces, por lo regular, las mujeres trabajaban, sí, pero el hombre como si... Ella no tenía nada de eso, hermanos. Y en lugar de exponer toda su desgracia frente a este rabí, a este maestro, dijo solo una mínima parte de la verdad. Y le dijo en el versículo 17, Señor, a lo mejor con la cabeza baja, le dijo, Señor, no tengo marido. No tengo marido. Y ante su total consternación, él ya sabía, porque el maestro dice la Biblia que él conocía las intenciones del corazón del ser humano. Él ya sabía toda la verdad de todas maneras. Pero me llama la atención en el versículo 17 y versículo 18, el maestro le dice esto, no tengo marido. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, Jesús. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 5 has tenido. Ay, ahí viene lo bueno. Y el que ahora tienes, o sea que era el sexto, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nótese algo. Jesús le dijo, la confrontó con la verdad. A veces nos duele cuando nos dicen la verdad, cuando es para bien. A veces nos duele, nos molesta que nos digan la verdad. Pero hay dos cosas. A ti te pueden decir la verdad, pero ¿cómo te lo van a decir? Si te dicen la verdad en amor, en forma de disciplina, pero para bien, amén. Pero la verdad de todo esto es que a veces nos dicen la verdad condenándonos, juzgándonos. Y me llama la atención que nótese que Jesús no la reprendió como una mentirosa. Al contrario, la elogió. Ay, Dios. Hablado sinceramente. Ella en ninguna manera estaba negando su pecado, como tal vez muchos hacemos. Negamos nuestro pecado hasta que todo sale a la superficie, a la luz. David dijo, quise encubrir mis pecados, pero mi pecado ¿qué? Me alcanzó. Y esta mujer no tuvo ningún problema con haber negado su pecado. Pero obviamente no estaba tan orgullosa tampoco de lo que había o lo que hacía su vida. Y así que con este fin de conversar, pues todo eso tornó para bien, hermanos. Tornó para bien.
Ella le dijo, él le dijo, ¿dónde está tu marido? Tráelo, venga, tráelo acá. Ella le dijo, no tengo marido, Señor. Bien has dicho, 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tuyo. Pero si usted lee no es tuyo, significa que entonces le pertenecía a alguien más. Que nos queda muy poco tiempo, yo sé. Pero quiero, como dice nuestro pastor, para concluir. Esta mujer sabía que ella estaba necesitada de algo. Ella sabía que ella necesitaba un cambio radical en su vida. Y ella se fue con todo y le dijo la verdad al Señor. Ella necesitaba, no sé, hermano, no le puedo decir, la Biblia no lo dice. A lo mejor ella quería un verdadero esposo con quien hacer una vida, tener hijos. Pero ella tenía un problema de lujuria, o tal vez de baja estima, o tal vez, qué sé yo, otro problema que la Biblia no nos relata. Pero había una necesidad espiritual, y Jesús llega en el preciso momento para salvar la vida de esta mujer. Pero no quedó todo ahí. Al momento que el Señor confronta el pecado de esta mujer le dice también, tú eres el Cristo. Esta mujer sospechaba ya en ella que él era el Mesías, del que se hablaba, del que iba a venir, y ella creyó en su corazón. Y dice la Biblia que ella dejó su cántaro rápido ahí en el pozo, no se lo llevó, lo dejó ahí, porque ella tenía que regresar ahí. Como que le dijo al maestro, espérame acá, ahora vuelvo. Y dice que se fue a la ciudad. Pero lo que más me llama la atención, dice que ella fue a la ciudad y fue donde los hombres. ¿Por qué no fue a todas las personas? ¿Por qué no fue a una mujer? Que la Biblia no lo dice. Pero la Biblia dice que fue a donde los hombres. ¿Por qué? ¿Será que eran los hombres que la juzgaban? ¿Será que eran? Porque todos sabían quién era ella. Todos conocían su historial. Cuando miraban a la mujer samaritana ya sabían de que, esta es la que tiene los 5, pero tiene otro ahorita. Y dice que fue hacia ellos y les testificó y les dijo, vengan y oigan y vean a este que me lo ha dicho todo. Todo lo que yo he hecho me lo dijo. No se avergonzó, no le importó si la criticaban de nuevo, no le importó si la juzgaban. Ella lo que quería era declarar las buenas nuevas de salvación, porque ya en ella, ya el maestro la había hecho libre, y por lo tanto ella era libre. Ella dijo, ahora voy con todo, ahora voy a proclamar el evangelio de lo que el maestro hizo en mi vida, me cambió, me transformó. Y dice que fue. Y termine usted la historia en su casa. Y usted ve todos los resultados. Dice que creyeron muchos. Creyeron muchos. No solo, ¿por qué creyeron al testimonio? Porque antes de ese testimonio había una
vida pasada. Y dice que fueron y vieron al maestro. Y le pidieron al maestro que se quedara 2 días más. Y dice que el maestro se quedó con ellos. Y le dijeron todos ellos a ella: ahora lo hemos visto prácticamente. Ahora lo hemos escuchado al maestro. Pero también creímos lo que tú dijiste. Esta mujer se convirtió en la primera evangelista. En la primera evangelista. Y de hecho dicen los eruditos, los estudiosos, que puede ser que de ahí haya empezado la iglesia, porque después vino el Pentecostés, porque Jesús todavía no había muerto. Y empezaron muchos a creer. Y el maestro hizo cosas grandes en la vida de esta mujer. Yo no sé tú cómo tú estás en esta mañana, cómo te sientes. Si hay un vacío espiritual, si hay algo que te está molestando, si hay algo que no hay nada que lo pueda llenar. Si has tratado de llenarlo con dinero, con trabajo, ¿por qué no relaciones? Has cambiado, has ido de una relación a otra relación, a otra relación, pero nada cambia. ¿Sabes por qué? Porque tu problema no es físico, tu problema es espiritual. Y el Señor en esta mañana te está diciendo: yo puedo darte de esa agua para saciar tu sed, para saciar esa sed espiritual, porque nadie lo puede llenar. Y esto no es solamente para mujeres, también es para hombres, porque así hay hombres también que viven de una relación a otra, a otra, a otra, a otra, y no hay nada que los sacie. Bendecimos a toda persona que nos está viendo. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y la Biblia dice que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y Cristo te está diciendo en esta mañana, amigo que me estás escuchando, porque el mañana no está escrito para nadie. Hoy es el día que la gracia está vigente todavía. Va a llegar un momento en que la gracia se va a acabar. Pueblo, incline su rostro. Nos despedimos de Facebook y que el Señor les bendiga. Cierre sus ojos y haga un análisis. No por lo que usted escuchó, no por el mensaje que le haya conmovido o emocionalmente usted se siente tocada. Aquí no se trata de emociones, aquí se trata